Ok, entonces vamos a hacer una oración, así que les pido que me puedan acompañar. Cariñoso Dios, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos por la disponibilidad del Ministerio Salem de seguir acompañándonos a través de esta serie de metodología por parábolas. Gracias por la educación que nos has dado. Gracias por este método de estudio en el cual que lo necesitamos para poder comprender todo lo que se ha ido desarrollando desde 1989 hasta nuestros días. Y te pido, Señor, que ilumines nuestra mente, que tu Santo Espíritu pueda abrir el entendimiento para seguir comprendiendo la lírica de lo que hemos estado viniendo hablando. Gracias por tu bendito amor y tu misericordia que has dado a tu pueblo. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, en nuestro estudio del sábado anterior, se terminó de mirar, era Números 24, ¿sí? Estábamos en el versículo 17. Y el cumplimiento que tenía en el Nuevo Testamento, en Mateo 2. Aunque no, en esa clase no se leyó Mateo 2, se leyó el comentario de Elena G. de White sobre ese capítulo, que era el deseado de toda la gente, ¿sí se acuerdan? Pero ahora nosotros sí vamos a ir a Mateo capítulo 2, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? Entonces, en el versículo 1 habla de los sabios, ¿sí? De esos pastores que está por aquí, ¿sí? Los sabios del oriente, ¿sí? Que vienen del oriente y se dirigen hacia Jerusalén, ¿sí? Ellos preguntan por Jesús y el motivo de su pregunta es que si han visto su estrella en el oriente, ¿sí? Que era que estaba acá. Y los pastores dicen, estos pastores sabios, ¿sí? Dicen sobre él en Números 24:17, y hemos visto el presagio, ¿sí? Hemos visto el precursor de él en el oriente. Esta estrella nos ha conducido hasta aquí, ¿sí? Ellos ya estaban aquí, ellos vieron este presagio, este precursor, y ellos, este precursor que no es igual a ¿sí? Porque los sabios habían entendido, recuerden, habían entendido la profecía de Balaam. Entonces, te iba a llevar a dirección a Belén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, recuerden que la razón por la que están en Jerusalén no es porque ellos mismos se dirigían allí. ¿Cómo ellos llegaron a Jerusalén? Ya lo dije. Porque Fue la estrella que los guió a ellos hasta ahí, ¿sí? Los condujo a esa decepción. ¿Y por qué yo digo esa decepción? Porque nadie estaba estudiando sobre esa profecía, ¿sí? Entonces, en Número 24:17, la estrella es una persona, ¿sí? También se identifica como un palo, ¿sí? Cuando nosotros vemos que las personas es identificada como un palo, podemos entenderlo en diferentes niveles, porque también es la rama, no solamente la persona o la vara, sino también una rama, ¿sí? Y la razón por la que se menciona esto es porque se está identificando que él
¿sí? Es el palo que castigará. Porque si ustedes van a Isaías capítulo 11, versículo 1, ¿sí? Nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces, ¿sí? Entonces, en Isaías capítulo 11, vamos a ver que está hablando de una profecía sobre el Mesías, sobre este Mesías, ¿sí? Por lo tanto, él está, él es también una vara, como también es una rama. Entonces, qué está sucediendo aquí? Estamos repitiendo y ampliando ese pensamiento, ¿sí? Esta rama o esta vara es el mismo que se encontraba en el cetro, ¿se acuerdan? En el cetro del número 2417, en la parte de la tercera línea, ¿sí? Es un nivel, en un nivel está hablando de la persona, de la misma persona. No es solo el hecho de que esta persona tenga una vara en la mano. Ahora, él mismo es la sentencia, ¿sí? De la muerte de quién? De Moab, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Recuerdan que ellos entienden que se trata de Cristo, al igual que nosotros. Tenemos la estrella y sabemos que apunta a Cristo, pero tenemos que tener cuidado porque Cristo no destruyó realmente a Moab, ¿sí? Al menos no el Moab literal, pero tenemos que ir de lo literal, recuerden, que es otra parte que estamos tomando aquí de las técnicas, ¿sí? Tenemos que ir de lo literal a lo espiritual, ¿sí? Sabemos que David lo hace. David, ¿sí? David era el que destruyó a Moab, ¿sí? Entonces, la estrella apunta a David y formamos esa Z en la otra clase. Y una vez completando el primer paso de la parábola, tratamos de obtener toda la información posible, pero obviamente no se hizo completamente. Ahora, esto no es un estudio sobre el cumplimiento de la estrella en la vida de David, porque no lo hicimos, pero se puede hacer. Ahora, David cambia de lo espiritual a lo natural, ¿sí? Porque esta estrella apuntaba a David, que era lo natural, ¿sí? Él se convierte, él es espiritual. Ahora él tenía que pasar de natural para apuntar a quién, a algo espiritual, ¿sí? ¿Y a quién tenía que apuntar? A Cristo. A Cristo, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que lo que hicimos es línea sobre línea. Podemos hacer eso. Es como si los mileritas apuntaran a nuestra historia, ¿sí? Por lo tanto, podemos tomar nuestra historia y ponerla debajo de ellos. Entonces, eso se le conoce como la regla Z. Es una representación. La regla Z es una representación pictórica de una comprensión más sistemática de lo que ya hacemos, ¿sí? Entonces, la mejor manera de describirlo es la historia de Cristo. Tú tienes la línea de Cristo, ¿sí? Y la línea de Cristo, ¿a dónde va a apuntar? ¿A qué historia va a apuntar la línea de Cristo? Sabemos que este va a ser natural, pero ¿a quién va a apuntar la historia de Cristo? El espiritual. A los mileritas, ¿sí? Y luego los mileritas, ¿sí? Los bajamos la historia milerita y ellos se vuelven natural.
Y ellos, es lo mismo que hicimos aquí, ¿sí? Y ellos van a apuntar a otra cosa espiritual. ¿Y a quién van a apuntar ahora ellos? ¿Quién van a apuntar ahora? La historia milerita, que es una historia espiritual. A nosotros, a los 144. Exacto, a los 144.000, ¿sí? Línea sobre línea. Como si lo colocaras así, igual, lo hicimos aquí también, pero también lo podemos visualizar como esta regla Z, ¿sí? Se dan cuenta que no es nada nuevo, es línea sobre línea. Entonces, para resaltar un punto, cuando decimos que las parábolas son lo natural a lo espiritual puede no parecerse a lo que se espera que se parezca, porque todos sabemos que los mileritas aquí, ellos eran una manifestación espiritual de la historia de Cristo. Aquí. Y vamos a ir nosotros a un ejemplo. Vamos a ir nosotros a Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. ¿Y qué se trata de ahí? ¿Qué modelo está hablando en ese versículo? ¿O cuál es el tema de ese versículo? ¿Alguien sabe? Se trata del templo, ¿sí? De la construcción de un templo. Ahora, por lo tanto, se trata de la construcción del templo, que puedes construir un templo en 3 días o en 46 años. Y nosotros vamos a tener 46 años literales. ¿Sí? Lo voy a colocar acá. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Literales tenemos con la construcción del templo, 46 años literales. ¿Sí? Ahora, cuando se vincula esta historia, se está usando el modelo de construcción con la historia milerita, ¿sí? Y ese periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿46 años igual? Exactamente. ¿46 años también literales? ¿Sí? Ya voy a dibujar la otra también. Ok. Entonces tenemos también 46 años literales. Y ese fue el templo literal, ¿sí? Y este es un templo también, o sea, este fue un templo literal y este fue un templo espiritual, ¿sí? ¿Sí se entiende? Ahora, los mileritas se convierten ahora en lo literal. Ellos ahora se van a convertir en lo literal, que van a apuntar ahora a quiénes. A los 144.000. A los 144.000. Ellos van a apuntar a los 144.000, ¿sí? Y en nuestra historia vamos a ver que también tenemos 46, ¿sí? Abigail, perdón, solo una pregunta. Sí.
nosotros sabemos que la historia tuvo que haber terminado en 1863 y recuerdo que también un amigo me dijo, este, ellos serán Filadelfia. Nunca se supuso que existiese la Odisea. Filadelfia son los 144.000. Entonces, es eso, o sea, nada, esa pregunta. Ellos también representaban, ¿no? A los 144.000 porque la historia se supone que tenía que haber terminado en 1863. Claro, ahora nosotros sabemos lo de la historia de falla y éxito, pero en un principio ellos eran los 144.000. Claro, tanto ellos iban porque en su segunda venida, en su historia de ellos, iba a venir Cristo y ellos iban a tener tanto como el juicio investigador de los muertos, como también en su misma línea iban a tener el juicio investigador de los vivos. Por lo tanto, ellos iban a ser los 144.000. Por eso hay citas de Elena G. de White donde hace mención de eso. Pero como es una historia de falla, pues ya ellos dejan de ser los 144.000, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando aquí, ahora vamos a ver, porque estamos viendo de lo natural a lo espiritual, ¿sí? Y siempre cuando ya estás en esa historia, pasa esa historia, se va a convertir, ya no va a ser espiritual, se va a convertir en literal. Y si se convierte en literal o natural, la técnica es natural a espiritual. Entonces, él tiene que apuntar, va a apuntar a otro. Entonces, lo mismo pasó con la construcción del templo. ¿Sí? Teníamos los 46 años literales, un templo es literal que va a apuntar a la historia milerita, que también es una construcción de un templo, ¿sí? Pero vemos que también es espiritual, pero de ahí va a pasarse él a literal, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Y va a Sí, sí. apuntar, ahora va a apuntar a los 144.000, ¿sí? Y en nuestra historia también por eso tenemos esos 46. Ahora, los mileritas no pasan de lo natural, aunque podemos llamarlo literal, ¿sí? A lo espiritual. Sí, o sea, ellos no esperábamos 46 años, nosotros. Ahora no esperamos 46 años, pero puede ser que sí, pero no lo sabemos. ¿Hasta ahora cuántos años llevamos? Desde el tiempo del fin, desde 1989. 30. 32 años, 33. 33 años, exactamente, por lo que serían otros 13 años, si fuera el caso, ¿sí? Ahora, si volvemos a la historia milerita, Dios quiere restaurar. ¿Y qué va a restaurar Dios en la historia milerita? El mandamiento del sábado, ¿sí? El pueblo de Dios le falla y comienza un periodo de ellos de peregrinaje, ¿sí? De peregrinación, ¿sí? En el desierto. Pero los 10 mandamientos serán restaurados a su gloria en nuestra historia, ¿sí? En nuestra historia. Entonces, estos 46 que tenemos aquí puede ser entendido como la restauración de la ley de Dios. Sabemos que hay 4 mandamientos en la primera tabla y hay 6 mandamientos en la segunda tabla. Por lo tanto, se puede incluso tomar ese 46 como un símbolo, ¿sí? Y traerlo a nuestra historia espiritual, ¿sí? Ahora, si volvemos a la historia de Balaam, por aquí, y esta historia es un tipo especial de parábola, lo que hace que sea una parábola única. Y lo que no vamos a hacer, ojo aquí, lo que nosotros no tenemos que hacer es tomar una moneda, ¿qué era esa moneda? Perdida, ¿verdad? Esa moneda perdida y decir que esa moneda señala a una persona, ¿sí?
Puedes decir otra cosa, como decir una oveja, ¿sí? Una oveja o podría ser un pastor. Entonces, lo que quiero que nosotros logremos ver es que las cosas naturales, ¿sí?, pueden apuntar a algo diferente en la vida real. Podría ser también aquí un trigo, ¿sí?, una espiga, ¿sí? Todo apunta a lo espiritual. Y eso sí, en eso sí nosotros estamos familiarizados. Con lo que no estamos familiarizados tal vez, y tal vez nos tome a nosotros como sorpresa, es que se puede tener una estrella, ¿sí? Y la llamaremos ahora esa estrella literal, aunque recuerden que se trata de ¿qué? ¿Estos qué eran? Yo le estoy poniendo ahorita una estrella literal, pero ¿qué eran esa estrella? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban ahí? Ángeles. Eran ángeles literales. Pero esta estrella apuntaba a esta estrella, ¿sí? Y a ese nivel no parece tener las características de una parábola. Así que no vamos a decir que esta estrella apunta a otra estrella, sino decir que la iguala, ¿sí? Y esto significa que es la misma cosa. Pero los sabios de Daniel 12, de Daniel capítulo 12, 10, ¿sí? Ellos tienen la comprensión de que esa estrella no es igual a la otra estrella, ¿sí? Sino que apunta a esta estrella, ¿sí? Haciendo de esta primera estrella un presagio, ¿sí? Un precursor. Y la palabra, no sé si lo llego a pronunciar bien, ya, Hamburger, se dice. A ver si me apoya César. Sí, Harbinger. Ajá, correcto. Que se traduce como señal, ¿sí? Porque también tenemos la palabra signo, ¿sí? Entonces, esta palabra tiene una connotación ligeramente diferente, es mucho más fuerte, es donde casi adquiere estas características o propiedad de una profecía. Esto, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar algo. Imaginemos nosotros, lo voy a poner casi pegado acá, a ver si se ve, sí. Imaginemos nosotros que estamos, que hay una ciudad. Y aquí tenemos un camino. Y aquí, pegadito al otro, tenemos una señal, ¿sí? Y hay una señal que dice que la ciudad está a 4 kilómetros. Por lo tanto, esos 4 kilómetros, ¿qué te quieren decir? Que es una señal. Y ya se puede ver, tú puedes ver la ciudad, ¿sí? Y en la vida real se podría ver, hasta probablemente hasta unos 15 kilómetros podrías ver la ciudad. Ahora, imaginemos que estamos ahora, vamos a cambiarlo de 4 kilómetros a 400. ¿Sí? ¿Ustedes creen que a 400 kilómetros podrían ver esa ciudad? No. No.
entonces vamos a darnos cuenta que esta señal va a adquirir ahora una característica diferente, ¿sí? No sabrían si están realmente a 400 kilómetros o no. ¿Cómo lo sabes? Porque no puedes ver la ciudad, ¿sí? Ahora tienes que tener fe, ¿sí? Y comenzar a tomar, esto empieza a tomar características de una profecía. Y una profecía es algo que predice, ¿sí? Es algo que en realidad no se sabe qué va a suceder, ¿sí? Entonces, este signo de aquí es similar a este escenario, por eso lo paralelé. Es similar a este escenario de la ciudad. Tiene las características de ser un precursor, este signo. ¿Y para qué sirve si solo dice 400 kilómetros? ¿Qué significaría para nosotros con que solo diga 400 kilómetros? No significaría nada para nosotros. ¿Es 400 kilómetros para qué? No tenemos idea. Ahora, si yo pusiera, ¿sí? En ese letrerito arriba, pusiera Madrid, cuando lleguen a las afueras de Madrid, dice, bienvenido a Madrid, ¿sí? Entonces, para que este cartel sirva de algo, ¿qué tiene que tener añadido? Tiene que tener añadido la palabra o la ciudad Madrid, porque como yo dije anteriormente, de nada nos va a servir que nosotros tengamos los 400 kilómetros, pero 400 kilómetros ¿a qué? ¿A dónde me dirigen esos 400 kilómetros? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahí donde eso se hace como se convierte como, o tiene las características de una profecía, ¿sí? Pero aquí, para que ese cartel sirva de algo, tiene que tener añadido la palabra Madrid. Ahora, si nosotros quitáramos esos 400 y solo quedara la palabra Madrid, nadie de ustedes diría que ese cartel o esa señal es Madrid. Porque el cartel no es Madrid, la ciudad es Madrid. ¿Sí? ¿Sí van siguiendo la lírica? Pero esa señal, lo que sí sabemos, es que no está guiando a Madrid, ¿sí? Lo mismo con la estrella, ¿sí? La estrella no es la estrella, ¿sí? Son ángeles. Y ellos, ¿qué hacen? Te van a llevar a la dirección hacia Belén, ¿sí? Hacia la otra estrella. Ahora, espero que se haya podido conceptualizar esos puntos. Ahora, ¿cómo lo hicimos en número 24-17? Combinamos dos conceptos. Uno de ellos era la progresión y el otro era repetir y ampliar o línea sobre línea. Los combinamos todos en un solo versículo. Recuerden, todo lo tomamos en número 24, versículo 17. ¿Sí? Y aquí estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos combinando el concepto de progresión con el concepto de línea sobre línea. Y cuando nosotros combinamos esos dos modelos o estas dos ideas, se produce una luz estructurada que nos ayuda a crear esta historia, ¿sí? Ahora, Elena G. de White dice que ningún hombre sabe cuándo la generación final va a venir, cuándo el juicio investigador va de los muertos a los vivos, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo podemos averiguar esa información? Ahora, si nosotros fuéramos si fuéramos adventistas de la conferencia, nosotros, ¿cómo leeríamos esa declaración que nos está dando Elena G. de White? Como un falso
dice Jehová. Dirían como, no, pues no es la voluntad de Dios que lo sepamos, ¿sí? Como buenos apofáticos, ¿sí? Haciendo una ocupación pecaminosa, el gastar nuestro tiempo tratando de saber, ¿sí? Pero nosotros vamos a decir lo contrario. Lo que Elena White está mostrando es que esta historia entre 1844 y 1989, Dios no está mostrando a las personas lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque necesitamos estar enfocados en el presente. Si ella está aquí, ella se va a enfocar en el presente, no en el futuro, ¿sí? Ahora, lo que digo es que cuando se entra en la historia de 1844, y ese es el presente, no es el mismo presente que aquí, ni tampoco el mismo presente de este a este, ¿sí? No son los mismos presentes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si Dios nos tratara de la misma manera hoy que ayer, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios nos trata de la misma forma que aquí y nos tratara de la misma forma acá? ¿Qué va a suceder? Ahí donde vamos a ir a un pasaje de Elena G. de White, ¿sí? A Primeros Escritos, página 74. Ahora, un dato aquí. Este pasaje fue escrito en noviembre de 1850, pero Elena White tuvo la visión en septiembre, ¿sí? Que es cuando ahí comienza, ¿sí? Y el título lleva como el tiempo de reunión. Yo creo que ya están un poquito adentrándose al punto donde queremos entrar, ¿sí? Y ahí nos dice, ok, dice, el 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo y que mientras se reúnen las mies, había que duplicar los esfuerzos. Entonces, habla de una recuperación y habla de la recuperación por segunda vez. Luego sigue diciendo, en la dispersión, Israel fue herido y desgarrado, pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. Entonces, vamos a notar que ella también cambia el término de recuperar a un tiempo de reunión, ¿sí? Pasa de la recuperación a la reunión, ¿sí? Entonces, Elena habla de una dispersión en el pasado, ¿sí? Y una reunión en el presente. Te dice lo que Dios va a hacer en el presente. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a hacer dos cosas en el tiempo de reunión. Va a sanar, lo que leímos, y va a atar, ¿sí? Ahora, vamos a continuar leyendo. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra, ¿sí? Aquí se recarga que debemos ser celosos en la obra, ¿sí? Y luego en la siguiente frase va a decir vi, o sea, quiere decir que Dios le muestra algo. Vi que es erróneo, aquí, esto es importante, vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en los tiempos de reunión, porque si Dios no hubiese más para nosotros,
ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. ¿Sí? No sería reunido jamás. Entonces, ella está diciendo, este es un error mirar la historia de la dispersión. Recuerden que antes de que llegue dispersión, tuvo que haber primero estado, antes de la reunión, primero tuvo que estar la dispersión, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es que no puedes tomar ejemplos de la dispersión, ¿sí? Y colocarlos en los tiempos de reunión, ¿sí? Como ejemplo de cómo se comporta Dios con nosotros hoy. Y esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Ahora, no voy a expresar la historia literal, porque podríamos decir 1850, ¿sí? A la que se refiere ella, sino vamos a tomar otro, pero vamos a tomar el mismo principio de reunión y dispersión, ¿sí? Pero vamos a hablar de otra historia. Ahora, ¿cuándo comenzó nuestra reunión? La nuestra. 1989. 1989. Ah, ok. ¿Cuándo comenzó el tiempo de reunión? Ya. Ok, tenemos reunión. Voy a quitar la fecha. Lo vamos a dejar así. Entonces tenemos el tiempo de reunión. Y estamos en la reunión. Estamos en el tiempo presente. ¿Qué fue entonces en el pasado? ¿Qué precede antes de que haya una reunión? ¿Qué precede en el pasado? Una dispersión. Una dispersión. ¿Sí? Precede una dispersión. Entonces, nosotros no podemos mirar esta historia de dispersión para explicar nuestra historia de reunión, ¿sí? Ahora, el propósito de una estrella, o sea, el propósito de esta estrella es para explicar a esta persona que es, o sea, el propósito de esta estrella es para explicar esta persona, ¿sí? Y esta persona era David. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta estrella? ¿Cuál es el propósito de esa estrella? Que sabemos que son ángeles, pero ¿cuál es su propósito? Esa estrella que está aquí, ¿sí? Es para explicar lo que está en Números 24, ¿sí? Ahora, como pusimos nosotros ahí, la moneda. ¿Para qué está ahí la moneda? Para explicar a una persona, ¿verdad? La moneda está para explicar a una persona. ¿Sí? La oveja está ¿para qué? El pastor. Sea lo que sea, está ahí para explicar algo. Y esa es una parábola. En las parábolas, algo explica a otra cosa. Pero, ¿por qué menciono esto? Para que tengamos cuidado y no nos vayamos a confundir, ¿sí? Pero lo que no puedes hacer es utilizar las historias de dispersión para explicar una historia de reunión. Esto sí. Aquí sí, porque algo de aquí va a explicar, la moneda explica a esta persona, la oveja va a explicar algo, ¿sí? El pastor va a explicar algo, el trigo va a explicar algo, ¿sí? Porque recuerden que esto es parábola, algo explica otra cosa, pero aquí no. Esta historia de dispersión no puede explicar lo que está sucediendo en la historia de la reunión, ¿sí? Entonces vemos la dinámica, el objetivo, el propósito es
muy diferente a esto, ¿sí? Y también diferente a lo de la reunión a la dispersión, son diferentes. La mecánica es diferente. Ahora, si tú quieres explicar la reunión, tienes que utilizar las parábolas, que también podemos llamarlo como repetir y ampliar, que también podemos decir en lugar de ese término de repetir y ampliar, ¿qué otro término hemos estado usando? Porque estamos completando. Yuxtaposición. En vez de decir repetir y ampliar, Yuxtaposición. Línea sobre línea. línea sobre línea. ¿Sí? Línea sobre línea. Ahora, recuerden que línea sobre línea es tomar una historia, como la historia Millerita, y conectarla con otra historia, los 144,000. ¿Y qué hacemos con lo que está en medio? ¿Qué vamos a hacer con lo que está en medio? Vamos a tomar unas tijeras y las vamos a cortar. Lo voy a poner aquí. Vamos a tomar unas tijeritas y lo vamos a cortar. ¿Sí? ¿Y por qué estamos recortando esa historia? Porque hay algo que ocurre en el medio. Algo está ocurriendo en el medio. ¿Sí? Y lo hicimos porque Dios nos los dijo que lo hiciéramos. No es algo que nosotros no los estamos inventando, no es un principio nuevo del que nunca hemos oído hablar, ¿sí? Ya lo hemos leído, ¿sí? En la cita, ¿sí? Pero vamos a volver a leer esa parte. ¿Qué decía? Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en tiempos de reunión, ¿sí? Entonces, para que sea una parábola, vamos a cambiarla, ¿sí? Ese término, ¿sí? Y vamos a usar ahora reunión, ¿sí? Ahora, la dispersión no puede ser un tipo de reunión. Por lo tanto, nos interesan las historias en las que estamos heridos y lastimados. ¿Será realmente que nos interesa la historia en la que estamos heridos y lastimados? No, ¿sí? Lo que nos interesa son las historias que hablan de curación, que hablan de sanación, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa esa historia? Porque antes de que el Mesías pudiera venir, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar antes de que viniera el Mesías? Recuerden los mensajeros. Jesús era el segundo mensajero. Así que tenía que haber, era necesario que llegara un primer mensajero. Por lo tanto, estamos en el primer advenimiento. Voy a poner aquí el primer advenimiento. Ok, estamos en el primer advenimiento. Ahora, antes de que Cristo pueda venir, el mensajero, ustedes saben que es el mensajero del pacto, debe venir entonces el primer mensajero, que era ¿quién? Juan. Juan el Bautista, o Elías, el precursor. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál era su función? Preparar el camino. Preparar el camino. Ajá, pero como con las palabras que estamos usando ahora. Ya. ¿Cuáles son los términos que estamos usando? Reunir al pueblo. Reunir. Tiene que reunir, ¿sí?
Entonces este es como el comienzo. Abigail, y creo que aparte de eso, o sea, hacer la pregunta de tipo, ¿cómo él reúne? Y es que él lo reúne es señalando el tiempo siempre. Ujú. Sí, es correcto. Así es. Ahora, y esa era una de las, también el reunir, ¿cómo es la reunión? Ya nosotros leímos, ¿qué tiene que suceder en la reunión? Curar y atar, vendar. Por lo tanto, es la función y el trabajo de Juan el Bautista. Tiene que preparar el camino para que venga el Mesías y termine ese trabajo de sanar y atar. Entonces, cuando miramos la historia de Cristo, vemos que es una historia de reunión, ¿sí? ¿Y qué sabes que ocurrió antes de la historia de Cristo? ¿Qué sabes tú de lo que ocurrió antes de la historia de Cristo? La desolación, la dispersión del pueblo, ¿no? Por Babilonia, por Exacto. todos estos reinos. Exacto. Entonces tenemos aquí dispersión. Yo puedo poner aquí -4, ¿sí? Hay una dispersión. ¿Y qué sucede? No puedes ir a esta historia para explicar la historia de la reunión. Y lo que quiero que nosotros veamos es la terminología que nos han enseñado, las ideas sobre cómo es línea de reforma, ¿sí? Que no son invenciones humanas, ¿sí? Esta es la historia de que en la reunión donde hay luz, hay luz. Y en la historia de la oscuridad, No hay oscuridad. Hay perdón, en la historia de dispersión hay oscuridad. oscuridad. Okay. Nada de reunión de luz. Ok, entonces aquí vamos a tener oscuridad. ¿Sí? Tenemos oscuridad. La oscuridad y la luz. Historias contrastadas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, ¿ustedes creen que la oscuridad puede explicar adecuadamente la luz? No, porque conocemos las diferencias entre ellas. De hecho, para explicar la luz, hay que tener la oscuridad antes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, ¿sí? Yo puedo poner aquí también dispersión. Y aquí vamos a también tener reunión. Segundo advenimiento. Y aquí oscuridad. ¿Sí? Ahora, si quieres entender el segundo advenimiento, tienes que saber lo que va a venir antes del segundo advenimiento. ¿Y qué viene antes del segundo advenimiento? ¿Quién debe venir antes del segundo advenimiento? El primer Elías. mensajero. Ajá, el mensajero. Podemos decir Elías, que comenzará la obra de sanación y atadura, lo que significa que sabemos que están en un periodo de reunión. ¿Sí? Esta es la reunión final porque este es el segundo advenimiento. Esta es la reunión final. ¿Sí? Ahora, si queremos aprender sobre esa reunión, ¿qué no puedes hacer? Si tú quieres aprender sobre esta reunión, ¿qué tú no tienes que hacer? Que es lo que ya venimos diciendo.
Toma ir como a ejemplo la dispersión. Ajá, no podemos ir a las historias de oscuridad, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de este tipo de eventos donde son idénticos, y es que lo estamos enseñando, que la historia de Cristo es idéntica a la nuestra. Obviamente que la simbología puede ser diferente, pero el mensaje es de los tres ángeles. Aquí tú vas a tener el mensaje de los tres ángeles, al igual que aquí. Y es importante que entiendan esos puntos porque voy a ir a otro ejemplo, ¿sí? Es un principio importante. Ahora, cuando tomamos nosotros la línea de Cristo, lo voy a hacer de este lado. Ahí. Cuando nosotros tomamos la línea de Cristo y tomamos la historia de los mileritas y tomamos nuestra historia, nosotros los llamamos a todos los hitos ¿cómo los llamamos? Obviamente, es así. Tomas la historia de Cristo, tomas la historia milerita, línea sobre línea, recuerden. Tomo la historia de los 144.000 y tienes línea sobre línea. ¿Cómo a todos les llamamos a esos hitos? Porque recuerden que en una línea progresiva, en una línea de progresión, tú no tienes tipología, recuerden. Tú no puedes tener un tiempo del fin y tener otros tiempos del fin, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cortas y los traes, línea sobre línea. Ahora, ¿cómo le llamamos a todos esos hitos? El de Cristo, el -4, Milerita 1798, nuestra historia, 1989. ¿Cómo le llamamos a esos hitos? Ya Yesenia creo que lo dijo, tiempo del fin. Ah, perdón, tiempo del fin. Gracias, Yesenia. Ok, tiempos del fin, exactamente. Entonces tenemos 1798 y tenemos 1989, ¿sí? Pero ahora lo voy a poner en una línea de progresión. Poner acá. Entonces tenemos 1798, 1844 y 1989, nuestra historia. Ok, ahí está. Bien. Entonces, les llamamos a todos esos hitos cuando los bajamos en línea sobre línea, ¿sí? Esos hitos del inicio son tiempos del fin y al final le puedes decir como un cierre de gracia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta historia de aquí? ¿Qué va a suceder con esta historia de aquí? ¿Por qué ignoramos esto? Perdón, ¿puedes por favor repetir la pregunta? Ok, ¿por qué nosotros, o sea, estas historias que tenemos aquí, porque aquí es como que, haz de cuenta que tuvieras todo esto y las cortamos, y empezamos a jalar 1798, jalamos 1989, ¿sí? Las cortamos, ¿sí? ¿Y por qué ignoramos esta historia? ¿Qué pasa con estas historias que están entre medio? Ah, ok. Pues que nosotros no podemos tomar esas historias como ejemplos para nosotros, porque esas son historias, como ya lo dijiste, de oscuridad, y nosotros estamos en otra dispensación. Ujú. Exactamente. Así es. No podemos tomar la historia de oscuridad y traerlo hacia abajo,
¿sí? Entonces, por lo tanto, no estamos cortando el azar. O sea, quiero que se entienda esta parte. Nosotros no estamos cortando al azar en donde queramos. Hay reglas establecidas detrás de esto. No los hemos inventado. Tomamos una cita del espíritu de profecía y lo aplicamos. Ella dice que no compares la dispersión y reunión juntas, porque si lo haces, ¿sí? Si tú comparas lo que sí puedes hacer, eso sí, lo que tú sí puedes hacer es comparar todas las reuniones. Pero no puedes comparar dispersiones y reuniones. Y la razón por la que esto es críticamente importante, porque si empezamos a tomar el consejo que Dios nos ha dado en esta historia de la dispersión y empiezas a aplicarlo en la historia de la reunión, ¿qué va a pasar? Nos vamos a meter en muy graves, serios problemas, ¿sí? Entonces, voy a poner, esto lo voy a poner, entonces sería dispersión, reunión, dispersión, reunión, dispersión, reunión. Se puede ampliar más sobre eso, ¿verdad? Hay otras dispersiones. Ahora, vamos a ir a un ejemplo. Y la vamos a tomar la que está aquí. La voy a bajar. Vamos a ir a un ejemplo con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, aquí yo tengo dispersión. Y aquí tengo reunión. ¿Sí? Entonces, en esta historia, el pueblo de Dios está haciendo bien las cosas. Es reunión, hay luz. ¿Sí? Pero luego ellos empiezan a pecar. ¿Sí? Ellos comienzan, lo voy a poner al revés. Entonces, el pueblo de Dios están en un tiempo de reunión. Ellos comienzan a hacer las cosas bien, ¿sí? Hay luz. Pero va a haber un momento que ellos empiezan a pecar, ¿sí? Dios quiso reunirlos y ellos se negaron. Entonces lo que hizo Dios fue castigarlos. Y a eso nosotros le llamamos dispersión. Los castigó. ¿Y a dónde los llevó? A Babilonia. A Primero. Babilonia. 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Sí? Perdón por las letras. Los envió a Babilonia por 70 años, ¿sí? Fueron ellos entonces dispersados, el pueblo de Dios fue dispersado. Al final, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué les dice Dios a ellos? Salid de ella, pueblo mío, volved, ¿sí? Y restaurar el templo. Por lo tanto, hay una restauración del templo. Está permitiendo restaurar el templo. Ahora, ¿está permitiendo Dios restaurar el tiempo en el tiempo de oscuridad? No. 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 ¿Se les permite a ellos en tiempo de oscuridad cultivar? Tampoco, ¿sí? La tierra tiene que tener su descanso, pero sí se puede hacer todo esto que yo dije, restaurar el templo, cultivar, eso se puede hacer en las reuniones, ¿sí? Ahora, ellos sí pueden. Entonces va a haber un momento que ellos van a volver a reunirse.
¿Sí? Ahora, vamos a entrar a la historia de Esther, porque esto nos va a ayudar más a comprender el comportamiento que ellos tenían con respecto a esto. Esther, ¿dónde vivía Esther? ¿Dónde estaba su geografía? ¿Dónde estaba ubicada ella? ¿Bajo qué imperio estaba ella? A los persas. Exacto, bajo el imperio persa. ¿Qué hacen allí? ¿Por qué ellos están en Persa? Todavía no contesten, ¿sí? Entonces, vamos a tener entonces nosotros aquí, vamos a tener a Ciro, vamos a tener a Ciro, vamos a tener a Darío, vamos a tener a Artajerjes, ¿sí? 1, 2 y 3. Y ahorita vamos a explicar por qué 1 y 2 y 3. ¿Sí? ¿Qué historia? Ahora sí les voy a hacer la pregunta. ¿Qué historia es esta? ¿Será que están en dispersión o reunión en el reinado de Ciro? Están en dispersión. ¿En el reinado de Ciro? Ah, No. no, si da la orden para reunirlo, así. Ajá, entonces están en la reunión. ¿Se dan cuenta que estos tres mensajes, 1, 2, 3, que Ciro, Darío y Artajerjes, ¿sí? Son los tres mensajes, ¿sí? Se reúnen. Esos tres mensajes lo que va a hacer es como reunir, es como los tres mensajes angelicales. Van a reunir. ¿Cuándo comienza a restaurarse entonces el templo? El templo se va a empezar a establecerse o restaurarse. ¿En dónde? En el reinado de Ciro. Aquí. Ciro. Exactamente. En el reinado de Ciro. Darío, recuerden que Darío era el cuarto rey. Ciro era el primer rey. ¿Sí? Así que Esther, en esta historia, ¿en dónde estaba ella ubicada? Por aquí. Estaba bajo el reinado de ¿quién? De Asuero, ¿sí? Entonces, Esther está en el quinto rey. ¿Sí? Artajerjes es el 7. Entonces, Esther está aquí. Esther estará ahí, ¿sí? Ahora, Ciro, que es el número 1, Darío, que es el cuarto rey, y Artajerjes, que es el séptimo rey. Y la historia de Esther está en el número 5. Por lo tanto, esta historia de Esther no podemos buscar ejemplos en la dispersión y aplicarlos en la reunión. Cuando dejan Israel, aquí, cuando dejan Israel y se van ¿a dónde? A Babilonia, ¿qué se supone que deben hacer en Babilonia? ¿Cómo se supone que se deben ellos comportar? Se supone que deben vivir en tiendas de campaña, están listos para salir, en cualquier momento. Ellos tienen que integrarse en la sociedad babilónica. Tienen que comprar casas, establecerse, porque van a estar allí durante mucho largo periodo. Y eso es lo que se supone que deben hacer durante la dispersión. Ahora, en la reunión, ¿sí? Cuando Ciro venga, ¿qué se supone que deben hacer? Deben dejar Babilonia, ¿sí? Todos los planes que tenían en este periodo, o aquí, este periodo, o por acá, no pueden ser aplicados en la historia de Ciro, ¿sí? ¿Qué haces si no eres sensato? Compras una bonita casa babilónica, 2 años antes de Ciro, tienes un buen negocio que te está yendo muy bien, estás obteniendo buenos ingresos, Ciro viene y te dice que te vayas. ¿Qué vas a hacer si estás ganando mucho dinero, si te está entrando muchos ingresos? Te vas a quedar. ¿Y la excusa será qué?
que Dios me dijo que construyera y prosperara aquí, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos buscar ese concilio no lo podemos buscar en la dispersión. El concilio se aplica en la historia de reunión, ¿sí? Porque el concilio será diferente. Recordemos que el concilio en esta historia, durante la historia de Esther, ¿sí? Fue dado ¿cuándo? Se da en la historia, no antes. Porque antes de Ciro era dispersión, ¿sí? Ahora, recordemos que estos 3 mensajes son reuniones. Ageo y Zacarías, ellos viven en su tiempo. ¿En qué tiempo ellos viven? Ellos viven en su tiempo de Darío. Y ellos te dicen lo que debes hacer en su tiempo. Pero estas personas, como Esther, no son buenas personas. Están en rebelión con Dios al permanecer allí, ¿sí? No tenían ninguna buena razón para estar en esa tierra, ¿sí? Ahora, recuerden que Mardoqueo, que tenía un buen trabajo con el rey y quiere quedarse, no está haciendo lo que debe hacer, porque estamos en la reunión. Debería haber usado su fuerza de influencia para ayudar a reconstruir el templo, no para casar su prima con el rey, ¿sí? Lo cual sabemos que es un pecado. No podemos buscar esos ejemplos para decir qué hacer aquí, ¿sí? Ahora, este movimiento durante los últimos 33 años han enseñado líneas sobre líneas. Somos conscientes de eso. Donde tomamos directamente de este pasaje que leímos de Elena G. de White, ¿sí? Y algunas personas, ¿sí? Todavía leen declaraciones inspiradas del espíritu de profecía que fueron diseñadas para un tiempo de dispersión, tiempos de dispersión, ¿sí? ¿Y qué sucede con eso? Las traen y las aplican a las historias de reunión. Y no se puede hacer eso. Ahora, vamos a ser ahora un poco más sensatos. Dios dice que no mientas en la reunión. Él te dice, no mientas en la reunión. ¿Qué va a decir entonces en la dispersión? ¿Ahora puedes mentir en la dispersión? No, tampoco. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto no se trata de un marco moral de lo que estamos analizando o estudiando. Recuerden que la moral nunca cambia. El pecado es pecado. De lo que estamos hablando es el consejo profético, ¿sí? El consejo profético, cuando Elena White nos dice que en la dispersión ninguna persona puede entender algo proféticamente. Porque yo aquí puse luz, toda esta parte de Ciro era luz. Ellos estaban en rebelión, ¿sí? ¿Y qué sucede en estas partes? Tú aquí vas a entender profecía, entiendes profecía, aquí no, ¿sí? Ese es el punto central, ¿sí? Que entiendes profecía. Ahora, cuando Elena G. de White nos dice que en la dispersión ninguna persona puede entender algo proféticamente, tomamos ese consejo cuando estamos en la reunión. No, no podemos decir, es que como aquí como Elena G. de White dice que aquí no entendemos proféticamente, bueno, entonces en la reunión tampoco. Entonces, no vamos a entender tampoco las profecías. Pero la respuesta es no. Dios levantó a alguien en el tiempo del fin, en la historia de Cristo. Ahí está. Ahí se ve. Entonces, Dios levantó a alguien en el tiempo del fin, que es el -4, ¿sí? En la historia de Cristo. Y va a decir, el tiempo se ha cumplido. Lo mismo aconteció con la historia milerita, ¿sí? El tiempo se ha cumplido. También lo hizo en nuestra historia. El tiempo se ha cumplido.
tenemos que estar bien despiertos al problema en que se encuentra el adventismo de hoy, ¿sí? Lo que el adventismo está haciendo, ellos son como la gente de la historia de Esther. Ellos aman los materiales de Babilonia. El adventismo no sabe cuál es el pecado de Babilonia. Y no es porque son malvados, es porque tienen el consejo de que no sabemos cuándo va a volver el Cristo, no sabemos cuándo va a ocurrir la reunión, así que coman, beban, sean felices, porque mañana moriremos, porque nadie sabe cuándo el juicio de los vivos va a suceder. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no podemos tomar ese consejo y aplicarlo a la historia de la reunión, que es la historia de los 144,000. ¿Sí? La historia de la generación final, porque cuando uno está en esta historia, tiene que mirar a otras historias para identificar el comportamiento y las características de Dios y de su pueblo en la forma de cómo van a operar en un tiempo de reunión. Y sobre todo ellos tienen que entender, porque como hay luz, tienen que entender las profecías para su tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una oración y luego vamos a hacer las respuestas, si hay preguntas, para abordarlas. Voy a invitar a... ¿te parece, Liliana, si puedes concluir con una oración, por favor, para nosotros? Sí, ya. Oremos. Bondadoso Dios que estás en los cielos, muy agradecidos estamos con usted en esta hora por concedernos este hermoso privilegio de compartir con su sierva Abigail este hermoso mensaje, el cual nos prepara para la vida eterna y nos prepara para ayudar a otros. Queremos de manera especial rogarte una bendición especial para ella, para su esposo y para todos los seres que ellos aman y todas las personas con las que ellos se relacionan. También para la anciana Tess, el anciano Parminder y todos, Señor, aquellos que estamos reunidos a través de este hermoso mensaje. Entregamos en tus manos esta semana, entregamos nuestras vidas de cada uno de los que estamos aquí de rodillas, para que conforme a tu misericordia y a tu bondad, conceda, Señor, las peticiones de nuestros corazones. Gracias nuevamente por todo tu amor, tu paciencia con nosotros, y pedimos la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén.